RTP. Vemos ya en pantalla a Freddy Ceballos, experto tributario. ¿Cómo está usted? Bienvenido, muy buenos días. Qué gusto saludarle, buenos días a ustedes. Ahí estaba muy entretenido escuchando su conversación. Venga, únase, ¿qué quiere participar? Cuéntenos. Espero que no haya sido pelea. Si dos No, hombres mamá. contra si dos hombres contra una mujer, están en desventaja los peores. A los dos nos Economista. agarra Sí, nos retuerce. Economista, Olvídese. gracias. Apaga las cámaras. y ahí Gracias se por encarga él. ubicarlos a estos chicos. No, para nada, acá hay compañerismo y hay amor, nos llevamos súper bien. Sino que este niño se está Pero pasando a la raya. quiere que le diga solo algo anticipadamente en relación a eso que comentaba y he comentado algunos temas. Ahora, cuando uno tiene un criterio muy particular, se convierte o en novoísta o en correísta. No, aquí no hay ese drama. Aquí no tenemos ese No, no, drama, no. usted relájese. Pero a veces la gente que nos escucha, cuando, por ejemplo, el tema de la salud, a mí me duele mucho la salud. Ujú. Y me duele mucho saber cuánta gente muere y todo lo demás. Y si hago algún comentario, no quiere decir que sea Sí. correísta. No, Lo que Es pasa es que ecuánime. soy ecuatoriano y me duele y me afecta lo que está sucediendo. Señor, usted ha venido acá a una zona de análisis apartidista. Acá los comentarios nos los relacionamos Yo lo a sé, yo lo nuestras sé. ideologías, así que siéntase en la libertad que nadie le va a poner sticker, ni No, identificación, ni nada. No, es ustedes más, no son. rechazamos a quienes relacionan nuestras posturas con respaldar alguna organización política. Eso no cabe. Ok, vamos a el año fiscal para el Ecuador. Este es el segundo año que tenemos incremento en IVA, ¿cierto? Corríjame si estoy equivocada. Sí, Ya. efectivamente, hemos medido un incremento del impuesto a valor agregado mayo-mayo y para este año ya la diferencia serían cerca de 7 meses adicionales que estaríamos concluyendo. El ¿Cómo lo...? presupuesto original del Ujú. incremento fueron 1.306 millones y al final se superó con cerca de 200 millones adicionales. O sea, terminamos en 1.500, Año a año. año a año. ¿Eso cómo se traduce? ¿En que se ha incrementado mayormente qué? Lo que sucede es que el incremento o el movimiento de un impuesto al valor agregado, que es un impuesto transaccional, obviamente va a demostrar la actividad económica adicional que ha realizado y se han realizado todos los consumidores. Ujú. Revisábamos con datos, cifras del gobierno, que ha habido una disminución en la inflación en el mes de noviembre. Sí, hay algunos datos relacionados con esto y va de la parte de la mano del IVA, es porque obviamente vía o como parte de este anticipo del impuesto del 13º sueldo y algunas promociones adicionales se han dado en el país por varios locales comerciales han ayudado a que exista un movimiento económico mucho más ágil de lo normal. Pero eso no necesariamente quiere decir que los índices desde el punto de vista del gobierno sean del todo favorables. No son malos, pero no necesariamente eso debe darnos Freddy, una guía de que la economía está bollando. sí, Freddy, buenos días. Andrés Merino lo saluda. Me pareció bastante particular las declaraciones que daba la ministra de Economía, Sarilla Moya, donde aducía que el déficit de este año iba a alcanzar los 3.000 millones de dólares. Ya estamos a noviembre, ha superado los 4.000 y eso pues para el mes, sin contabilizar el mes de diciembre. A esto le quiero sumar que para el año 2026 pues hay una cuota importante que se va a tener que pagar en devengo de intereses más capital de ciertos préstamos que se tienen con los multilaterales, entre otros. ¿Cuáles son los desafíos que ve usted para el 2026 y cómo se van a terminar afrontando, a sabiendas de que ya el grifo se está cerrando y de dónde nos financiaremos? A ver, permítame comentarle y hacer un antecedente y construir sobre su pregunta. Para el año 2025, desde mi punto de vista, no vamos a cerrar con un déficit menor de 5.000 millones de dólares. De hecho, el original en el presupuesto era de 5.625 y creo que va a manejarse más o menos por esos números. Quizás unos 5.000 millones, unos 4.900, pero sustancialmente 5.000. Ahora pensemos en el año 2026, que es uno de los temas drásticos, importantes desde el punto de vista económico que nos acontece. Recordemos este número. Los ingresos, de acuerdo a los datos dados por el gobierno, ingresos La permanentes, no proforma. permanentes, no importa cómo los llamemos, son, para poner en números muy redondos, son 30.000 millones de dólares que corresponden a ingresos presupuestados para el año 2026. Escuchemos esto. Ahora, ¿cuáles son los gastos? Y entendamos cuál es la diferencia entre gasto y desembolso para la audiencia. Los gastos presupuestados para el año 2026 son más o menos
35.000 millones, los cuales de inicio ya me están dando un déficit fiscal de 5.000 millones. Pero no dejemos de analizar lo siguiente: ingresos 30.000 millones, gastos 35.000, pero desembolsos, lo que llamamos técnicamente bajo la línea, ojo, los desembolsos 46.000 millones de dólares. Los 46.000 millones de dólares incluyen 35.000 millones de gastos, más 11.000 millones adicionales que los llamamos, una vez más, desde el punto de vista técnico, bajo la línea. Es decir, el Ecuador, el presupuesto necesita 16.000 millones de dólares adicionales para poder cubrir todos los desembolsos, incluidos gastos que necesita el gobierno en el año 2026. Y solamente para terminar, ¿y cómo es lo que el gobierno ha propuesto cubrir estos montos en el presupuesto? Es vía endeudamiento o incremento de las obligaciones con organismos internacionales y una parte con emisión de obligaciones internas. Es decir, nuestro presupuesto está proporcionado o está valorado o está financiado en 16.000 millones con obligaciones locales y obligaciones del exterior. Es tremendo, es terrible la propuesta. También debo decir que prácticamente es la única forma en la cual va a poder salir avante el gobierno nacional en el año 2020. ¿Podemos hablar de una nueva reforma tributaria, usted cree, para el siguiente año? Después de lo que acaba de comentar y viendo pues los niveles de déficit y sobre todo la necesidad de recursos que tiene el gobierno del Ecuador. Más que solamente poder hablar, es uno de los compromisos en la carta de intención cuando firmamos en diciembre del año anterior para los desembolsos de los 4.000 millones que en el año 2026 haya una reforma fiscal. Sin embargo, debemos tomar en cuenta algo, y es el hecho de que una reforma fiscal, y así lo quiero entender, no necesariamente solo es incrementar impuestos. Y ahí me voy a ir a uno de los temas medulares. Es que se va a quitar cierto tipo de beneficios que van de la mano de unos beneficios para nueva inversión. Pero no necesariamente estos beneficios, como podemos ver, han traído nuevas inversiones al Ecuador. Y ahí permítame solamente acotar algo de la mano de lo que hablábamos antes. Tenemos un presupuesto que está financiado con 16.000 millones de dólares para poder cubrir desembolsos en obligaciones locales y del exterior. Eso, para un país que quiere realmente crecer, no es concebible. Está presupuestado que crezcamos en cerca del 2%, es en realidad 1.8%, para el 2% para el año 2026. Y el año 2025 crecimos al 3.8%, cerremos al 4%, del cual, tomando en cuenta que veníamos bajo el concepto de un efecto de rebote, porque decrecimos al 2%, quiere decir que el Ecuador creció al 2% en el 25 y propone crecer al 2% en el 26. Inconcebible. Insostenible también. Un país, solamente escuchemos esto y perdónenme para terminar, un país que realmente quiere salir del subdesarrollo como estamos viviendo nosotros, debe crecer cuando menos al 5% anual, cuando menos durante los próximos 10 años. Freddy, hagamos un ejercicio, si es posible. Si consideramos nivel de ejecución de los presupuestos por ministerio, si consideramos la verdadera recaudación vía tributos y la verdadera recaudación vía producción petrolera, exportaciones y todo, el presupuesto que hoy se presenta en 46.000 millones de dólares, ¿cuál sería si las cifras fueran considerando hechos? Se habla de varios cumplimientos presupuestarios, pero yo le quiero comentar un tema adicional sin querer justificar de ninguna forma el accionar del gobierno. ¿Qué es lo que sucede con un gobierno, independientemente de quién sea el mandatario, que tiene la necesidad de desembolsar 46.000 millones? Una de las formas que hemos charlado es equívocamente, pero no le queda otra, es recurrir a créditos adicionales. Y la otra vez que no estoy justificando, es dejar de cumplir la proforma presupuestaria. El verdadero problema de esto, viéndole desde el punto de vista político, económico, que siempre están agarrados de la mano, es que los peores errores que se puede cometer político, económicamente, es dejar de cumplir en áreas como son la salud. No digo que la educación no lo sea. Yo en la mañana hacía una reflexión referente a esto y decía, si mañana el gobierno no cumple con la educación, ¿qué es lo que sucede? Muchos muchachos lastimosamente se enfilan en los GDOs y esto veremos en el mediano plazo con el nivel del incremento de la inseguridad en el país.
pero desde el punto de vista de salud y más o menos en referencia a lo que yo comentaba al inicio, el que no haya cierto tipo de insumos básicos en los hospitales públicos, lo que genera es que al día siguiente en la prensa, porque es real, existen nuevos muertos, lastimosamente muchos ecuatorianos que por no tener una pastilla o por no tener alguna medicina básica en general, llega a deteriorar mucho más la capacidad y la calidad política del gobierno. Y además que con los dos estamos jugando con vidas humanas. Sin embargo, con la parte de salud pública, el efecto se lo ve de forma inmediata. Pero de todas maneras, para contestar su pregunta en el tema de salud, Sí. el presupuesto del año anterior, que no fue cumplido, dicen, habrá que ver a diciembre, ni siquiera en un 45% fue de 5.137 millones. Ok. Y para este año 26 está en 5.400 millones, es decir, hay un incremento Para que del no se ejecute. 5.7% del 293 millones. Por lo que usted dice es válido. Sí, ¿para Pero tú qué me me dices a mí inflo que el vas a presupuesto? incrementar el Porque tienes un presupuesto mandato y constitucional. queda cumplir el En año salud, anterior. no en todos. Claro, En salud yo tienes salud. el mandato de un incremento Pero hasta tienes el que presupuestarlo, 6%. no te habla de ejecutarlo. Ahí está el... Ya, pero olvídate, porque siempre lanzamos unos presupuestos cada año mayores, pero sin ejecución del 100% de lo ya asignado. Entonces que termina siendo un presupuesto mentiroso. Sí, Freddy, como un el de abrazo vendedor. grande. No le hemos puesto ninguna identificación. O sea, siéntase libre siempre en hablar con nosotros. Un abrazo, que tenga un muy buen día. Así es Aunque a los ella. expertos tributarios no le va muy bien, no son muy queridos, no. Todo lo que sea tributos, no se pone así. Nosotros somos muy queridos, no me diga eso. No, por el contrario, muchas gracias, mucho gusto. Y lo único que quiero comentarles Dele. como parte final es que el gobierno, para seguir evitando el financiamiento con créditos externos, debe trabajar ahora desde la Asamblea para abrir la inversión extranjera, principalmente en sectores estratégicos. Perdimos la oportunidad de cambiar la Constitución. Solamente hago referencia a la Constitución en Perú del año 1993 con el presidente Fujimori. Ha recibido en los 2 últimos años con esa Constitución cerca de 3.000 millones de dólares adicionales en el puerto de Chancay. Hay mucho que conversar, qué pena que el tiempo sea corto. Yo la siguiente semana, la próxima, estoy en Guayaquil. Ah, buenísimo. Échese lo un podemos viaje. coordinar. Nosotros estamos, bueno, ya le vamos a pasar la dirección, le enviamos un abrazo, gracias por haber estado con nosotros. RTP